Como siempre, voy a hacer una breve referencia a la base legal. Es importante tenerlo en cuenta. El artículo 1648 regula el concepto del mutuo y dice que el mutuo, o por el mutuante se obliga a entregar al mutuatario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. ¿Ok? Siempre recordemos, amigos, que estamos en presencia de bienes consumibles. ¿Ok? Si no fuesen consumibles, no estaríamos hablando de un contrato de mutuo, sino de repente la naturaleza del acto sería otra. ¿De acuerdo? Entonces siempre es importante, conforme lo he señalado en la primera clase también que hemos tenido, que tratemos de situar y tratemos de, digamos, tener clara la naturaleza del acto frente al que uno está. Recuerden, y esto siempre lo digo, recuerden mucho que cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica y de la tipicidad del acto que tenemos enfrente, lo que va a ocurrir es un fenómeno de integración del marco legal de ese tipo contractual al acto que nosotros tenemos enfrente. Es decir, si yo, por ejemplo, digo que es un mutuo, fuera del texto del contrato, automáticamente las normas sobre mutuo del Código Civil se van a integrar a mi programa contractual. Si mi programa contractual tiene 3 hojas, 20 cláusulas, gracias a esa integración no va a tener 20 cláusulas nada más, sino tendrá muchas más cláusulas. De tal manera que siempre es importante que ustedes tengan mapeado y tengan en cuenta que ese trabajo de tipicidad del contrato es importante que lo tengamos siempre bien perfilado, ¿ok? Pero siempre hablamos en el mutuo de bienes consumibles. Claramente el dinero es un bien consumible por excelencia, ¿no? Por eso es que el mutuo dinerario, digamos, en esta sesión lo voy a tratar de enfocar en esa, digamos, voy a hablar fundamentalmente de mutuo dinerario. ¿Ok? El mutuo préstamo simple, el prestamista transfiere al prestatario la propiedad de los bienes consumibles entregados, quedando este último obligado a devolver una cantidad equivalente de bienes con la misma naturaleza y calidad. Por ello se distingue del comodato, en el que el mutuo implica la transmisión del dominio, mientras que el comodato solo persigue otorgar el uso de la cosa sin transferir su propiedad. Acá hay un tema importante, amigos, porque en el comodato los bienes no son consumibles, pero comúnmente se les conoce al comodato como préstamo, pero en estricto está mal, ¿no? Por ejemplo, préstame tu código civil. Ya, el préstamo es sinónimo de mutuo, pero se entiende, digamos, los usos y la costumbre hacen que nosotros llamemos a ese acto que es un comodato como préstamo. ¿Cierto? Entonces, siempre el comodato, recuerden, es la entrega de un bien no consumible para que la otra persona lo use por cierto tiempo y además lo devuelva respecto conforme las partes lo hayan pactado. En cambio, el mutuo siempre va a recaer sobre bienes consumibles. Entonces, ahí existe una diferencia que no es una diferencia menor. Hay que siempre tenerla mapeada. ¿Ok? Prueba y formalidad del mutuo. La existencia y contenido del mutuo pueden probarse por cualesquiera de los medios que permite la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre los otros medios probatorios, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a empezar ya con alguna casuística, miren, y estas consultas que les voy a ahora contar son recurrentes, increíblemente son recurrentes. Por ejemplo, es bastante frecuente que cuando uno tiene pareja, se realicen este tipo de contratos, de mutuos, ¿no? Y como no todas las parejas, pues, pueden llegar a buen puerto, pueden continuar en el tiempo, cuando esa relación se rompe, va a haber un gran problema porque no tienes la prueba de que le has entregado determinada cantidad de dinero a la que era a tu expareja. Entonces, yo siempre he recibido consultas de este tipo porque vienen chicos, vienen chicas, o señores, señoras, y me dicen, sí, estaba saliendo con esta persona, hemos estado algunos años juntos, le he prestado un capital, ha empezado a hacer trabajar ese capital, hemos terminado y ahora cuando yo le cobro el dinero que le he prestado no me lo quiere devolver, me dice que me lo ha regalado, ¿no? Entonces, aquí va a haber un gran problema, amigos, porque al margen de que sea tu pareja, si tú vas a celebrar un mutuo,
tienes que firmar un contrato. O sea, no hay forma de que tú le des un dinero a otra persona sin que le hagas firmar un contrato, ¿no? Claro, distinto va a ser el caso si estás casado, ¿no? Porque en realidad cuando uno está casado, las reglas son distintas, porque la sociedad de gananciales determina que todos los ingresos a esa sociedad de gananciales le pertenece a la sociedad de gananciales. De tal manera que si es que tú quisieras entregar un dinero a tu cónyuge, en estricto le estás entregando el dinero de la sociedad de gananciales a la sociedad de gananciales. Entonces, ahí no va a haber pues posibilidad de cobrar eso, ¿no? Porque se presume, recuerden esto bien en derecho de familia, se presume que lo que entra a la sociedad de gananciales es de la sociedad de gananciales. No es que estemos hablando de una copropiedad o de que incluso el sueldo, el salario, le pertenece a la sociedad de gananciales. O sea, es que si tu cónyuge te dice, dame tu sueldo, no está hablando un disparate. Tiene pleno derecho para pedirlo, para administrar el bien, ese dinero, para, digamos, cubrir los gastos de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, las reglas son completamente diferentes. A lo que yo iba era a las relaciones previas al matrimonio cuando se celebran se realiza este tipo de, digamos, de mutuos, de entrega de dinero, ¿no es cierto? Siempre recuerden, amigos, que pueden dejarme todas las preguntas que tengan en el chat. Yo voy a absolver, como en todas las sesiones, voy a absolver literalmente todas las preguntas que ustedes me hagan. Entonces, volviendo al caso, amigos, ¿qué se podrá hacer? Lamentablemente no se podría hacer mucho, porque necesitas prueba para entrar a un proceso. La prueba es la que habla en un proceso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un voucher de constancia de transferencia bancaria de 15.000 soles, pero no tengo nada más, y yo utilizando ese voucher quiero demandarte la obligación de dar suma de dinero, digamos, la otra persona tranquilamente puede decir, pero me lo ha regalado. Ese ha sido un regalo, un obsequio. Y tú vas a decir, no, yo te he prestado, hemos celebrado un mutuo dinerario. Entonces, dicho con dicho, digamos, el juez no le va a crear certeza respecto de lo que uno está reclamando. Entonces, amigos, es importantísimo siempre que hagan firmar documentos. Ahora, ¿cuándo sí podrías tener un caso en el que puedas cobrar? Por ejemplo, cuando hay mensajes de texto, cuando hay WhatsApp. Claramente los mensajes de WhatsApp tienes que hacerlos certificar, legalizar, ¿no es cierto? Tienes que haber una verificación notarial ahí de la, de tu celular y de los mensajes y de la información que, digamos, vas a presentar a un proceso, ¿no es cierto? Pero en esos casos sí tienes esa prueba, que son conversaciones, ¿no? Otra prueba puede ser también, por ejemplo, eh, la entrega o los videos, los audios, ¿no es cierto? Esa prueba sí podría soportar un proceso judicial. Pero si tú solamente tienes la transferencia interbancaria y no tienes nada más, lamentablemente no hay un caso. Peor aún, si tú le has entregado en efectivo el dinero, ese dinero está perdido, porque no hay un registro de la entrega real del dinero a tu expareja, pues, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres reclamar? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder hacer nada, porque el juez te va a preguntar, el que alega prueba, el juez te va a pedir esa regla general en materia de prueba, ¿no es cierto? El que alega tiene que probar, 196 del Código Procesal Civil. Entonces, si alguna vez quieres o tu pareja te pide dinero, hazle firmar un documento. En estas diapositivas, por ejemplo, van a ustedes a apreciar algunas cláusulas de estilo que normalmente se ponen en este tipo de contratos, para que ustedes la puedan tener de manera perpetua, digamos, ¿no? Y toda esta información se las vamos a pasar, así que tengan cuidado por eso también. Entonces, mucho ojo, amigos, con este tipo de contratos, ¿ok? A veces uno que está enamorado, pues pierde el sentido, pierde la razón. Entonces, simplemente lo que hace es, pues, si te piden algo, lo das y no hay una constancia de nada. Y luego cuando eso se termina y quieres reclamar, lamentablemente no hay posibilidad de reclamo porque no tienes prueba. ¿Ok? Bien, seguimos.
Por ejemplo, ¿no? El mutuo celebrado entre cónyuges mantiene la misma formalidad. Miren, ¿ah? El mutuo entre cónyuges constará por escritura pública bajo sanción de nulidad cuando su valor excede el límite previsto en el 1625, es decir, 25% de la OIT. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que debe satisfacer el donatario bajo sanción de nulidad. Ahora, eh, la pregunta que surge aquí en el escenario en donde son cónyuges, la pregunta que surge es si los cónyuges pueden celebrar contratos entre sí. Por ejemplo, si los cónyuges pueden celebrar un mutuo dinerario entre ellos. Y aquí la respuesta, amigos, es muy clara. La respuesta es que los cónyuges pueden contratar entre sí solamente respecto de bienes propios. Es decir, tiene que haber un registro de que esa plata que yo le estoy dando a mi cónyuge sea bien propio. ¿Cómo pruebo que es bien propio? Porque lo adquirí antes de casarme. Tengo una cuenta, por ejemplo, no sé, pues en el banco X y esa cuenta que no la moví nunca, tiene dinero mío, yo saqué dinero de esa cuenta, es bien propio y ese dinero se lo entrego a mi cónyuge y firmamos un contrato, ¿no? En cambio, si es que estamos casados y tengo mis ahorros y ella también tiene sus ahorros, pero yo saco de mi cuenta bancaria, que en realidad ya no es mi cuenta bancaria, sino es la cuenta de la sociedad de gananciales, digamos, hay esa presunción de bienes propios no se va a poder aplicar y luego no vas a poder, digamos, cobrarle. Entre cónyuges no, respecto de bienes de la sociedad de gananciales, entre cónyuges no hay ese tipo de contratos, de acuerdos. ¿Ok? Así que siempre a tener bastante cuidado con este tipo de actos. El objeto del mutuo siempre va a ser bienes consumibles, ¿no? Ahora voy a enfocarme fundamentalmente, fungibles y consumibles, ¿no? Voy a enfocarme fundamentalmente en el dinero. Pero una breve referencia. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, ya que carecen de individualidad jurídica propia y se determinan por su género y no por sus características particulares. Vas a la tienda, hay 100 Coca-Colas. Ese es un bien fungible. Porque si agarras esa Coca-Cola es exactamente lo mismo que la Coca-Cola que está al costado o que la Coca-Cola que está abajo, ¿no? Los bienes fungibles, recuerden, son aquellos que admiten un intercambio y el intercambio de los bienes no afecta el sentido, el contenido del objeto deseado. Por esta razón, son intercambiables y suelen ser también consumibles, siendo típicos en contratos como el mutuo donde se devuelve otro tanto y no en la misma cosa entregada. Claro, cuando me entregas un mutuo dinerario 10.000 soles, no te devuelven exactamente los mismos billetes que tú has entregado al inicio. Así que, digamos, hay que tener clara esa distinción, ¿no? Son ejemplos de bienes fungibles, por ejemplo, el dinero, el arroz, el azúcar, la gasolina, el cemento, pues una unidad puede reemplazarse por otra igual, a diferencia de los bienes no fungibles, por ejemplo, como un automóvil con placa determinada, con un chasis determinado, una obra de arte, un inmueble, ¿no? Que poseen una identidad propia y no pueden ser sustituidos uno por el otro de manera indistinta. Entonces, siempre ojo con los bienes fungibles, son aquellos que se pueden intercambiar y ese intercambio no afecta en nada. Siempre recuerden el ejemplo de la Coca-Cola, siempre recuerden ese ejemplo, que la Coca-Cola es fungible. Los bienes consumibles, en cambio, algunos fungibles son consumibles y viceversa, pero no todos. Los bienes consumibles son aquellos que por su propia naturaleza se destruyen o se agotan con el primer uso, de manera que su aprovechamiento conlleva su desaparición material o jurídica. En consecuencia, no pueden emplearse de forma reiterada sin extinguirse. Son ejemplos los alimentos, el combustible, el dinero, los medicamentos, el papel, por ejemplo, a diferencia de los bienes fungibles en lo que lo esencial es su posibilidad de ser reemplazados por otros de igual especie, cantidad y calidad. En cambio, en los consumibles lo decisivo es su agotamiento por el uso. Por ello, aunque con frecuencia es bien, por ello, aunque con frecuencia un bien es simultáneamente fungible y consumible, como el dinero y el azúcar, se trata de categorías distintas. Un bien puede ser fungible sin ser consumible, por ejemplo, como ocurre con las monedas de colección que pueden intercambiarse, pero no están destinadas a gastarse.
Esta distinción es relevante porque los bienes consumibles no pueden ser objeto de comodato, sino de mutuo. Comodato mutuo, consumible, no consumible. Entrega, efectos y presunción del bien en mutuo. El mutuante está obligado a efectuar la entrega en la oportunidad convenida y, en su defecto, al momento de celebrarse el contrato. ¿Ok? Con la entrega del bien mutuado se desplaza la propiedad al mutuatario y desde este instante le corresponde la mejora, deterioro o destrucción que sobrevenga. Siempre recuerden, amigos, y esto lo hemos explicado en clases anteriores, siempre recuerden ustedes, por favor, la teoría del riesgo. Quien tiene la posesión asume el riesgo de lo que le vaya a pasar a ese bien. Quien tiene en su posición, en su dominio, la posesión del bien, asume el riesgo de lo que le pase a ese bien. ¿Ok? Así que mucho cuidado siempre con ese detalle. Recibido el bien por el mutatario, se presume que sea en estado de servir para el uso al que se destina. Billetes, por ejemplo, que se pueden intercambiar. Ya, pero si me das todo un billete roto, todo un billete maltrecho, ahí va a haber un problema. Sujetos del mutuo. Mutuante, mutuatario. El mutuante es la parte del contrato de mutuo que entrega dinero u otros bienes consumibles y con dicha entrega transfiere la propiedad del mutuatario, dejando de ser titular del entregado desde la traditio, desde la entrega física del bien. No se presta la misma cosa para su devolución, sino que se otorgan bienes para que se restituya otro tanto equivalente en especie, calidad y cantidad. Su obligación principal es realizar la entrega del bien a objeto del mutuo y si el contrato es oneroso, tiene derecho a percibir los intereses pactados. Una vez transfiere la propiedad, el riesgo, recuerden, artículo 1138 del Código Civil, teoría de riesgo, el riesgo recae en el mutuatario, por lo que aun si el bien se pierde, debe devolverse su equivalente. Claro, si me entrega una plata en mutuo, 10.000 soles, y en mi poder el dinero se pierde, por, por un accidente o lo que fuere, yo tengo que asumir ese riesgo por la pérdida. Pero mi acreedor siempre va a tener el derecho de cobrarme los 10.000 soles. O sea, yo no me puedo excusar en que el bien se perdió por causas de terceros para no pagarte, para no devolverte ese capital. ¿Ok? Obviamente para eso tiene que existir pues un contrato. ¿Sí? Si Juan entrega a Ana 10.000 soles en mutuo, Juan es el mutuante. Desde que entrega el dinero, Ana se vuelve propietaria de ese monto y Juan adquiere el derecho a que se le devuelva los 10.000 soles más intereses si se pactaron no los mismos billetes. En cambio, el mutuatario, miren, el mutuatario es la parte del contrato de mutuo que recibe el dinero o los bienes consumibles y con la entrega adquiere la propiedad de estos. Desde ese momento puede disponer libremente del bien, pues ya forma parte de su patrimonio, pero asume también los riesgos sobre él, incluso si se pierde por caso fortuito o fuerza mayor. Ojo por eso, ¿ah? Incluso si el mutuatario pierde el dinero por caso fortuito o fuerza mayor, igual al tener la posesión del bien, sigue asumiendo el riesgo. Su obligación principal es devolver al mutuante otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad dentro del plazo pactado o cuando sea exigible conforme a ley. Si se han convenido intereses, también debe pagarlos en los términos acordados. En consecuencia, el mutuatario no restituye la misma cosa recibida, sino su equivalente, porque lo que recibió pasó a ser de su propiedad. Esa es otra característica importante, amigos, en el mutuo. Cuando te entregan el objeto del mutuo, la transferencia de propiedad opera en ese preciso momento. Tú que recibes te vuelves propietario de lo que recibes, ¿ok? A diferencia del comodato en donde eso no pasa. Mutuo con intereses. A ver, este es un tema, por ejemplo, importante, ¿no? Eh, si quieren prender sus cámaras, genial, así nos conocemos también. Sería importante verlos, ¿no? A ver, sigo. El mutuante debe abonar los intereses al mutuante, perdón, el mutuatario debe abonar los intereses al mutuante, salvo pacto distinto. A ver, acá surge un problema, amigos, de interpretación en algunas ocasiones. Si uno no pacta el pago de intereses en el mutuo, miren, escuchen bien esto. Si uno no pacta el pago de intereses en el mutuo, te deben intereses, aunque no los hayas pactado. Porque acá la norma te dice, y es bastante clara, la norma dice, tienes que pagar intereses salvo pacto en contrario. Es decir, para que no haya el derecho de cobro de intereses, tiene que haber un pacto en contrario, tiene que haber un acuerdo en el contrato
que diga, este contrato de mutuo no generará ningún interés. Pero si tú no dices nada de eso en tu contrato, en virtud de este artículo, el que recibe el capital tiene que pagar intereses. ¿Ok? Detrás de eso, amigos, hay una lógica. Cuando uno habla de la entrega de una suma de dinero, cuando uno habla de la entrega de un capital, siempre tengan claro que si yo te entrego un capital, yo que te estoy dando ese dinero, yo voy a perder. ¿Por qué? Porque la capacidad adquisitiva de ese capital que yo te estoy dando en el tiempo va a disminuir. Piensen en el caso. Hace 10 años, con un sol, ¿cuántos panes comprabas? Digamos 8. Ya. Hoy, con un sol, ¿cuántos panes compras? 4, 3. ¿Qué significa eso? Que hay un fenómeno que se llama la inflación, que lo que hace es que conforme pasa el tiempo, la capacidad adquisitiva del dinero se pierde, en nuestro caso del sol. Entonces, si yo te voy a entregar hoy día 100.000 soles, yo hoy con 100.000 soles voy a tener mayor capacidad adquisitiva que en 5 años cuando tú me devuelvas los 100.000 soles. Entonces, para hacer frente a esa pérdida del valor en el tiempo, surgen los intereses, porque los intereses van a compensarme esa pérdida de la capacidad adquisitiva del capital que yo te estoy dando. Y normalmente los intereses, por eso, por esa misma razón, más o menos van tas con la inflación. Entonces, detrás de esta operación, amigos, hay una lógica económica que hay que entender. Siempre recuerden, el que entrega el capital asume una pérdida por la capacidad adquisitiva de ese capital que está entregando. ¿Ok? Él asume esa pérdida de ese valor. Por eso los intereses hacen frente a esa pérdida y se le tiene que pagar. ¿De acuerdo? Y nuevamente, no olviden, para que no surja el derecho del cobro de intereses, se tiene que establecer en el contrato de manera expresa que este contrato de mutuo dinerario no generará el pago de intereses. Si tú no dices eso, lamentablemente, se va a aplicar este artículo y el pago de los intereses va a ser procedente. ¿Ok? ¿Qué tipo de intereses se puede pactar en un mutuo? A ver, acá brevemente, amigos, recuerden eh, teoría de las obligaciones, ¿no? Una cosa son los tipos de intereses, otra cosa son cómo surgen los intereses y otra cosa es la tasa de interés. Son cosas diferentes. Voy por lo primero. Los tipos de intereses regulados en el código son dos. Interés compensatorio, que surge por el uso del bien, y el interés moratorio, que se origina con la constitución en mora del deudor. Entonces tienes interés compensatorio, tienes interés moratorio. Ahora, dos, ¿cómo surgen los intereses? Los intereses surgen por acuerdo de las partes o por aplicación de la ley. Por ejemplo, este artículo que acabo de mencionar, si no se dice nada sobre los intereses, ese artículo entra a tallar y dice, oye, acá me tienes que pagar intereses. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado siempre con eso. Entonces, los intereses surgen de manera convencional o por ley. Y por último, la tasa de interés. La tasa de interés también puede ser una tasa de interés que se haya fijado de manera convencional o puede ser también una tasa de interés que se haya generado por aplicación de la ley. El BCR, por ejemplo, fija topes máximos de tasas de intereses y tú no puedes pactar un pago de interés superior a lo que te da el BCR porque si no estarías cayendo en usura. Hay un tipo penal que es la usura. ¿No? Por eso cuando hay, por ejemplo, estos gota a gota, estos prestamistas, claro, ellos son delincuentes, no tienen su método de trabajo también. Pero si es que tú no quieres pagarle esos intereses, tienes todo el derecho de no pagarlos. Claro, te pueden matar, ¿no? Pero digamos, en derecho tienes, por ley tienes el derecho de no pagar esos intereses.
¿Por qué? Porque están sobrepasando el límite que fija el BCR. Hay un tope que fija el BCR, que lo va actualizando. Todos los meses se van actualizando. Entonces, no pierdan de vista eso, por favor. ¿Ok? Los intereses en la contratación entre privados, doctores, son como máximo los que fija el BCR. Ahora, alguien de ustedes me dirá, profe, pero el banco me cobra un platal por intereses y esos intereses, esas tasas son superiores a las que fija el BCR. Claro, lo que pasa es que tú estás ahí no en una relación entre privados, sino estás ahí en una relación entre un privado y una empresa que pertenece a la SBS, al sistema de banca y seguros. En la SBS, en ese tipo de relaciones bancarias, y este es un tema de tesis, por ejemplo, en esas relaciones bancarias, donde hay privados, consumidores y bancos, no hay topes en el pago de los intereses. Por eso, y estoy seguro que a algunos de ustedes les ha pasado. Hay unos centros comerciales que tienen sus bancos, no voy a decir nombres. Entonces, cuando tú quieres sacar efectivo de esa tarjeta de crédito de ese centro comercial, literalmente ese retiro de efectivo, amigos, se vuelve prácticamente impagable, porque su tasa de interés es tan alta, ayer creo que he visto casos hasta el 150%, que es una locura. En cambio, la contratación entre privados, el BCR fija topes y, por ejemplo, no puede ir más del 3, 4, 5% al año, al año. Eso significa que por mes tu tasa de interés es de 0,30 a 0,40%. Y obviamente nadie va a prestar plata para que te paguen un interés con esa tasa, pues. Por eso hay un mercado oscuro, por eso hay un mercado negro ahí, que la gente sabe que existe, pero no lo denuncia, ¿no? Típico caso, gota a gota. Te presto 100 soles para que te compres mercadería y por día me vas a pagar de intereses 10 soles. Por día, ya. 10 soles de 100 soles es el 10% por día. 10% por día. Al mes te están cobrando 3000% de intereses. Es una locura. Al mes. Y al año te están cobrando 36.000% de intereses. 36.000. ¿Cuál es el tope del BCR? 4%. Date cuenta de la diferencia. 36.000 anual versus 4%. Los bancos, ¿cuánto cobran al año? Depende de la tasa, 10, 12, 15% de intereses al año. Al año. ¿No? Eso significa que al mes es pues, un 1%. Por eso hay un debate, un gran debate en torno a, hay una, digamos, parece que es una política de Estado que no permite que entren muchos bancos al país. A mí me parece, por ejemplo, que eso está mal, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tienes cualquier cantidad de bancos y tu tasa anual de interés es el 1, 2, 3% al año. ¿Por qué? Porque hay tanta competencia. Por eso uno que se va ya hasta 6 meses, ya le pueden dar crédito y ya puede comprarse una casa, porque su tasa de interés de esas entidades financieras es súper baja. En cambio, nosotros estamos jugando con tasas del 12, 15% al año. Por eso si tu crédito hipotecario lo sacaste a 10 años y tu tasa es del 10% anual, en 10 años estás pagando el doble del precio del departamento. Porque si por año es 10%, 10 por 10, 100%. Entonces el DEPA que costaba medio millón, terminas pagando 1 millón. Ahora, si existiría más actores en el mercado, no me queda ninguna duda que esas tasas bajarían. Bajarían a niveles razonables. En Chile, por ejemplo, la tasa, hasta donde recuerdo, la tasa competitiva estaba entre el 3, 4%. 3 o 4%. Nosotros estamos en el 10, 12, 15%. Porque no hay competencia. No hay competencia ahí, ¿no? Entonces siempre hay que entender esas cositas, ¿no?
Entonces, los intereses compensatorios, moratorios, los puedes pactar. Recuerden, si vas a pactarlo, la tasa máxima es la que fija el BCR, porque estás en una contratación entre privados. En la contratación entre privados se aplica el Código Civil. El Código Civil establece topes. Si estaríamos en una relación de entidad financiera y un privado, no hay topes, porque tiene una regulación especial, ¿no? Y otra cosa, nunca saquen efectivo de la tarjeta de crédito, jamás, no lo hagan. Sobre todo con algunos bancos que son ya súper abusivos, ¿ok? Los intereses compensatorios son sumas que se abonan como contraprestación por la utilización del dinero o capital de otra persona durante el periodo en que el deudor lo posee. No cumplen una función de sanción, sino de remuneración, pues resarcen al acreedor por la disponibilidad que ha cedido temporalmente de su dinero. En el contrato de mutuo, estos intereses se deben únicamente cuando han sido expresamente convenidos, ya que de no pactarse el préstamo se presume gratuito, devengan desde el momento en el que tengan que venir. Acá hay un modelo de cláusula, por ejemplo, amigos, de interés compensatorio, ¿no? Las partes convienen que el presente contrato de mutuo generará un interés compensatorio en calidad de contraprestación por el uso del capital proporcionado por el mutuante. En consecuencia, el mutuatario asume la obligación de abonar un interés de tanto por ciento anual sobre el monto prestado, el cual se devengará desde la fecha de entrega del dinero hasta el vencimiento del plazo establecido para su devolución. Este interés será cancelado conjuntamente con la restitución del capital, salvo que las partes acuerden una modalidad distinta. Acá es importante también, amigos, que ustedes sepan pactar cómo es que se van a pagar esos intereses, ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, dicen, los intereses me los vas a pagar junto cuando me devuelvas el capital. Pero otros, por ejemplo, dicen, no, los intereses me los vas a ir pagando de manera mensual. Vamos a hacer una liquidación por todo el año que te voy a prestar la plata y mensual tú me vas pagando una tasa de interés. Pero nuevamente, contractualmente no se puede pactar el pago de un interés superior al que fija el BCR. Ustedes pueden entrar a la página del BCR y en el BCR está la referencia del tope máximo en los intereses. Ahora, tú me dirás, profe, pero eso lo van siempre acomodando. Sí, lo van acomodando, se va reajustando. Entonces, para evitar caer en usura, caer en una ilegalidad, tú utilizas una frase muy sencilla que diga, los intereses se pagarán conforme al máximo que fije el BCR, al tope máximo. Entonces, si pones tope máximo y hoy es 4.5 y el próximo mes es 4.7, el próximo mes tendrás que reajustarlo y será 4.7. Y el subsiguiente mes 5.2. Entonces, el subsiguiente mes, como en tu cláusula dice tope máximo, será 5.2. En cambio, si tú pones 4.7 porque hoy es el tope máximo, el próximo mes puede subir y estás perdiendo intereses. El subsiguiente mes puede seguir subiendo, estás perdiendo intereses. El subsiguiente puede bajar. Hemos fijado 4.7, ahora está 4.3. Entonces tu contrato está mal porque estás cobrando de más en intereses. Entonces, para evitar ese tipo, digamos, de juegos y también de cálculos, se recomienda que se utilice esa frase, ¿no? Se pagará la tasa de interés que fije el BCR como un tope máximo. Y eso ya se reajusta de manera mensual automáticamente. Los intereses moratorios son aquellos que se originan por el incumplimiento o la demora en el pago de una deuda de dinero. A diferencia de los intereses compensatorios que remuneran el uso del capital, los moratorios cumplen una función indemnizatoria, ya que buscan resarcir al acreedor por el perjuicio ocasionado por la mora del deudor. En el contrato de mutuo se generan cuando el mutuatario no restituye el capital o los intereses pactados dentro del plazo convenido. Su tasa puede ser establecida por las partes y de no existir pacto se aplican los intereses legales. Se devengan desde el día siguiente al vencimiento de la obligación hasta que se produzca el pago total. Aquí, amigos, una referencia importante. Recuerden que los intereses moratorios se originan con la constitución en mora del deudor. La constitución en mora del deudor exige siempre la intimación, es decir, la comunicación de que estás en mora. Profe, ¿cómo hago eso? Le mandas una carta notarial o una comunicación directa y le dices, págame. Ayer me tenías que pagar, hoy ya somos miércoles, págame. Ya, desde este momento ya estás en mora. Pero si ayer me tenías que pagar y yo no te digo nada, todos esos días en donde yo no te digo nada, no se genera mora, porque no te he intimado, no te he comunicado, no te he requerido el pago. Entonces, para que quede constancia de ese requerimiento,
lo que siempre se recomienda es que uno envíe carta notarial. Con el envío de carta notarial ya tienes la prueba de la constitución en mora y además ya tienes la fecha cierta desde cuándo hay mora. Y eso lo puedes cobrar en el proceso. Proceso judicial de obligación de dar suma de dinero. Págame lo que me debes el capital, pero también págame los intereses moratorios. ¿Desde cuándo? Aquí está la carta notarial. En esta fecha te intima en mora. Ahora, si tú no intimas en mora, estás perdiendo mucha plata. Imagínate que sean 100.000 soles. Imagínate que la tasa es 5% anual. ¿Cuánto dura un juicio? 3, 4, 5 años. Ya, 5 años de no recibir o de haber perdido la posibilidad de pedir mora, intereses moratorios. ¿Cuánto sería 5 por 5? 25% de tu capital. 25.000 soles. Dejaste de percibir 25.000 soles porque no has constituido en mora. ¿Ok? Acá hay otra cláusula. Plazo para la devolución. El plazo legal de devolución, cuando no se ha fijado plazo para la devolución ni este resulta de las circunstancias, se entiende que es de 30 días contados desde la entrega. Plazo judicial de devolución. Si se ha convenido que el mutuatario pague solo cuando pueda hacerlo o tenga los medios, el plazo será fijado por el juez atendiendo a las circunstancias y siguiendo el procedimiento establecido para el juicio de menor cuantía. Si se conviene que el mutuatario no abone intereses u otra contraprestación al mutuante, aquel puede efectuar el pago antes del plazo estipulado. ¿Cómo determinar el lugar de cumplimiento? Las partes van a fijar cómo se paga. Ahora es muy, muy frecuente que se bancarice. Sí es importante que tengan en cuenta eso también. Y otro detalle ahí, doctores, a efectos tributarios. Cuando ustedes saben que la SUNAT sabe todo, la SUNAT cada vez tiene mecanismos de verificación de los ingresos que uno tiene, que ya literalmente ya no tiene, no hay secreto bancario en otras palabras, ¿no? Porque hay un impuesto que se paga, el ITF. Entonces, cuando eso es una transferencia de un monto importante, ¡pam!, te salta el ITF. Y si te salta el ITF, ya la SUNAT te está mirando. Entonces, cuando uno recibe una cantidad de dinero que ha prestado, digamos, en físico, siempre debe haber ese descargo para efectos tributarios de que el dinero que está entrando es producto de el pago de una deuda. Y para eso necesitas tener un contrato. Si no, si te devolvieron a tu cuenta 50.000 soles, eso lo vas a tener que tributar, ¿no? ¿Cuánto se tributa de 50.000? Si estás en la escala baja, el 8%. ¿Por qué? Porque es como si estuvieses prestando un servicio y tienes tu recibo por honorarios. El recibo por honorarios, ¿cuánto castiga el impuesto? 8%. Entonces, para evitar eso, porque si no, sería pues un fondo no reconocido. ¿De dónde entraba esta plata? Entonces, para efectos tributarios, amigos, es muy importante que esto también se tenga en orden. ¿Qué procede cuando el mutatario no pudiese devolver el bien similar a especie, cantidad y calidad que el que recibió? Si el mutuatario no puede devolver bien similar en especie, cantidad y calidad, satisfará su prestación pagando el valor que tenía el momento y lugar en que debió hacerse el pago, ¿no? Ahora, esto es lo que mencionaba hace un rato, la usura encubierta. ¿Cuándo estamos ante una usura encubierta? Si en el mutuo se declara recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, el contrato se entiende celebrado por esta última, quedando sin efecto en cuanto al exceso. ¿Ok? Ahora, este tema de la usura encubierta, amigos, funciona así, ¿correcto? Miren, imagínense que te voy a prestar 100.000. No es negocio que me pagues pues 0,5% de interés mensual. Eso para mí no es negocio, ¿ok? Y si eso no es negocio, yo tengo que buscar el mecanismo para que tú me pagues una cantidad de intereses superior. Entonces, lo que yo puedo decir tranquilamente es celebrar un contrato y en el contrato te diga, oye, ¿sabes qué? El capital no es de 100.000, sino el capital va a ser, ponte de 300.000. Y como es 300.000, el capital se incrementa y por ende el pago de intereses también se va a incrementar.
Pero tú y yo tenemos un documento interno en donde decimos que el capital real es de 100.000. Solamente este otro documento lo estamos celebrando para que ante cualquier eventualidad, tú no me puedas reclamar nada, ningún tipo de usura. Entonces, a veces una persona que está con la necesidad del capital por distintas razones, te firma nomás lo que tú le pidas. Entonces, ahí se genera este tipo de reclamos posteriores, ¿no? El otro caso típico es en donde dejan garantías. ¿No? Dejan relojes, dejan vehículos, dejan artefactos electrodomésticos y esas garantías son o esos contratos son muy leoninos porque el plazo para la devolución del capital es corto y hay una cláusula que se llama el pacto comisorio, que significa que si es que no me pagas y me has dejado, por ejemplo, tu carro, yo me puedo quedar con tu carro. Eso siempre en el caso de los muebles. En el caso de los inmuebles no existe pacto comisorio, porque el inmueble lo tienes que llevar a un remate y producto del remate satisfaces la deuda que tienes, ¿no? Entonces, mucho ojo con la usura encubierta, ¿eh? Falso mutuo. Cuando se presta una cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o viceversa, el contrato es de compra-venta. Eso es lo que llaman el falso mutuo. Si yo te presto 10.000 soles, mutuo dinerario, tú me tienes que devolver los 10.000 soles. ¿Ok? Ahora, si yo te presto 10.000 soles y tú me devuelves un carro, esa es una compraventa. Por eso en la doctrina se llama falso mutuo. Y como es falso mutuo, que te deriva a una compraventa, ya no lees de aplicación las reglas del mutuo, sino lees de aplicación las reglas de compraventa. ¿Ok? Entonces, amigos, siempre mucho, mucho cuidado con este detalle que no es un detalle menor, porque el marco legal que se aplica es diferente. El marco legal que se integra a tu contrato es distinto. Mutuo con garantía hipotecaria. El mutuo con garantía hipotecaria es una forma especial de contrato de mutuo en la que el mutuatario se compromete a devolver el dinero recibido y para asegurar esta obligación se constituye una hipoteca sobre un bien inmueble de su propiedad o sobre otro bien aceptado por las partes. Esta garantía confiere al mutuante un derecho real sobre el inmueble, de modo que en caso de incumplimiento para ejecutar la hipoteca y cobrar la deuda con el producto de la venta del bien hipotecado sin necesidad de iniciar acciones civiles adicionales sobre el capital prestado, ¿no? Cuando hay mutuos, ¿qué recomiendo siempre en todos los casos, doctores? Hipoteca, hipoteca. Siempre presta dinero con una hipoteca, ¿ok? Ahora, mucho ojo porque esto también lo hemos conversado. Hay unos contratos actualmente son más frecuentes que antes, que son los denominados contratos de inversión, ¿no? Este caso se los conté en la clase anterior, me parece, ¿no? ¿Qué pasó? Que un cliente viene y me dice, doctor, le he entregado plata a esta persona como préstamo y ahora me dice que se ha perdido mi plata y que como es un contrato de inversión, ambos hemos perdido. Entonces, cuando yo le pido el documento grandazo en el título que decía préstamo, decía mutuo dinerario. Pero en las cláusulas de ese contrato, que eran 3 hojas, en todas las cláusulas se hacía referencia al inversionista. El inversionista entrega tanto. El inversionista va a recibir tanto. El inversionista va a hacer lo otro. Entonces, ya no estamos hablando del mutuo, estamos hablando de una inversión. Y esta persona que recibe el capital, obviamente, pues se fue con la plata, ¿no? Lo que va a decir que es, he metido la plata que me has dado al fondo de inversión y lamentablemente el fondo de inversión se cayó. Y como es una inversión que tú haces y yo también he hecho la inversión, pues lamentablemente el dinero está perdido. Y ya no hay posibilidad de reclamo, ¿no? Esto pasa además, esto pasa con estos TikTokers, ¿no? Con estos TikTokers, con estos influencers, han empezado a jugar, dame 10.000 y te voy a dar 500 de intereses en un mes, al mes. Ya, ese negocio no va a ser sostenible en el tiempo. Es imposible. ¿De dónde vas a sacar la plata para pagar los intereses? ¿No? Entonces, siempre cuidado con esas referencias, amigos. Cuando vean en el contrato que les muestran la palabra inversión, ahí no es. Salgan de ahí.
porque el dinero que prestes lo vas a perder. Profe, eso es estafa. Prueba el dolo. Porque cuando tú dices que ese es un estafador, este estafador saca tu contrato. Y a la fiscalía le dice, disculpe fiscal, este es un tema civil, archive el tema penal. Y nunca van a ir a la cárcel. Entonces, como no hay cárcel por deudas, todo se va a debatir en el plano civil. En el plano civil tú me vas a demandar y tú me vas a ganar, pero cuando se tenga que ejecutar la sentencia, yo no tengo nada a mi nombre. Entonces, ¿de dónde te vas a cobrar lo que yo te debo, los 100.000 que te debo, si no tengo nada a mi nombre? Entonces hiciste pues una mala inversión. Por eso es importante, amigos, el tipo del contrato que ustedes tienen enfrente, tipifíquenlo bien, identifiquen bien frente a qué, ante qué estamos. ¿Ok? Bien. Acá hay algunas características. Este es un modelo de mutuo con garantía hipotecaria, por ejemplo, esta cláusula, que a mí me parece bastante completa. Disculpen. El mutuante entrega en calidad de mutuo al mutuatario la suma de 50.000 soles, obligándose a este último a devolverla en un plazo de 24 meses contados desde la fecha de firma del presente contrato, junto con los intereses que correspondan según las cláusulas. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el mutuatario constituye a favor del mutuante una hipoteca sobre el inmueble ubicado en tal lugar, inscrito en la partida registrada número tal, bla, 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 otorgando así un derecho real sobre dicho bien. En caso de incumplimiento en el pago del capital o intereses, el mutuante podrá ejecutar la hipoteca conforme a la normativa vigente, percibiendo el producto de la venta del inmueble para cancelar la deuda sin perjuicio de ejercer cualquier otra acción legal que corresponda. Ahora, obviamente, pues amigos, si por ejemplo vas a dar el capital 500.000, el inmueble no debe valer 500.000, tiene que valer mucho más, porque igual vas a ir a pérdida. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder cobrar intereses, no vas a poder cobrar gastos, no vas a poder cobrar costas y costos del proceso. Entonces, normalmente la práctica, lo que se tiene, digamos, entendido es, siempre debe superar en un tercio el valor del capital en comparación al valor del inmueble. Por ejemplo, si es que te voy a prestar 100.000, el inmueble de objeto de la hipoteca por ese mutuo debe valer por lo menos 150.000, porque en esos 50.000 tienes ya los intereses, tienes las costas y costos, tienes los gastos adicionales en que has incurrido. Ojo que entrar a un proceso, amigos, judicial cuesta, ¿ah? Entrar a un juicio cuesta. Y no solamente cuesta dinero, cuesta tiempo. Y para algunos el tiempo es más importante que el dinero. Además, nadie quiere tener un juicio. ¿Quién quiere tener un juicio acá? Me refiero como actor. Nadie quiere tener un juicio. ¿No? Como abogado, sí, bacán, que vengan todos los juicios, los clientes y cobro y todo chévere, pero como persona, nadie quiere tener un juicio. Entonces, por eso siempre hay que analizar bien las cláusulas, el sentido del acto que uno va a celebrar. A ver, ¿cómo elaborar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria? Acá, por ejemplo, tenemos estos pasos, ¿no? Este es paso a paso, ¿no? Aquí está paso a paso. Estas diapositivas se les vamos a dar, así que pierdan cuidado, no es necesario que estén anotando todo. Esto se los vamos a pasar por los grupos que tenemos además y también por correo. A ver, el título del contrato, contrato de mutuo con garantía hipotecaria, la identificación de las partes, bien, eso es claro, ¿no es cierto? Mutuante, mutuatario. Siempre recuerden, amigos, que en el caso de que alguna de estas partes sea persona jurídica, tienen que hacer una debida verificación de los poderes de representación de la persona que va a firmar. Ustedes mismos procuren una vigencia de poder. En la vigencia de poder tiene que señalarse expresamente qué facultades tiene esta persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estás firmando un documento con una persona que no tiene facultades de representar a la empresa, tú a la empresa no le vas a poder reclamar nada. A la empresa no le vas a poder reclamar nada.
Entonces, las facultades de representación siempre son súper, súper, súper importantes. ¿Ok? Los antecedentes, ¿no? Hacer referencia, por ejemplo, al dinero, de dónde viene el dinero, al objeto del contrato, que es el mutuo, soles, dólares. Acá recuerden siempre algo, amigos. Normalmente uno debería celebrar contratos en moneda de curso legal, que en el caso peruano es el sol, ¿ok? Pero también uno puede pactar mutuos en dólares o en monedas extranjeras. Entonces acá hay una regla muy importante que no debemos olvidar. Si yo te presto soles, tú tienes la obligación de devolverme soles. Principio de identidad en la ejecución de las prestaciones. Si te doy 10.000, 100.000 soles, me devuelves 100.000 soles. En cambio, si el contrato hace referencia a moneda extranjera, y yo te presté, por ejemplo, en mutuo 50.000 dólares, al término del contrato tú tienes la posibilidad de devolverme soles, a voluntad tuya. Ahora tú me dirás, profe, ya, pero ¿y el tipo de cambio? ¿Qué tipo de cambio rige? ¿El tipo de cambio del día en el que me has entregado los 50.000 dólares o el tipo de cambio de hoy? Entonces el código también es sabio hasta para eso y el Código Civil dice, si es que ese deudor no te va a devolver la moneda extranjera que tú has inicialmente entregado y decide devolverte en moneda nacional, por ejemplo, quien elige el tipo de cambio es el acreedor. Entonces yo que te he dado la plata, averiguo al toque cuánto estaba el tipo de cambio hace 2 años. Hoy estaba a 3.90. ¿Cuánto está hoy? 3.35. Obviamente voy a elegir el tipo de cambio anterior, pues, porque eso me conviene, ¿no? Entonces el código sí permite eso, ¿correcto? Nuevamente, esos artículos, amigos, esas referencias, están integradas a tu contrato. Tú no necesitas regular lo que acabo de decirte, ya está en el código y el código se integra a tu contrato. Por eso es importante conocer por lo menos estas referencias y estas reglas que no son, pues, cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay mucho dinero que está en juego. Plazo y forma de pago. Bueno, acá te doy, por ejemplo, un modelo de cláusula donde se pacta eh, en detalle cuánto es lo que se tiene que pagar cada mes. Así que ahí te dejo esto, igual lo van a tener, estas diapositivas lo van a tener. ¿Cómo se pacta intereses? También ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El momento de la entrega también es importante que siempre lo tengan mapeado nuevamente. El tema del momento de la entrega, que es el plazo de devolución del capital, siempre debe estar aparejada de, obviamente, la existencia de un contrato, pero también de las constancias de pago, de las constancias de depósito. Antes era más frecuente que se celebraba contratos de mutuo, se entregaba la plata en cash y me devolvías en cash. Ya, ahora eso ya no es así. La bancarización ahora prácticamente nos obliga a casi todos a utilizar banca por internet que tenemos en nuestro aplicativo. El Yape, por ejemplo, que es una locura. El Yape ha revolucionado la forma de la celebración de infinidad, millones de contratos, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí a la par, pero por eso uno tiene que estar siempre pauteando, revisando, estar atento a las cláusulas que va a redactar. Constitución de la garantía hipotecaria, esto también está en una cláusula, extensión de la hipoteca, esto sí es importante, miren. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 1101 del Código Civil, la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del inmueble hipotecado, incluyendo sus aires, vuelos, usos, costumbres, servidumbres, entradas y salidas, fábrica construida, declarada y no declarada, conforme consta su inscripción en la ficha registral correspondiente, frutos civiles que produzca o pueda producir y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al inmueble, sin reserva ni limitación alguna, extendiéndose expresamente el importe de las indemnizaciones de los seguros y de la expropiación, si fuera el caso. ¿Ok? Obligaciones del mutatario.
Sentido común, gastos y tributos, ¿no? La cláusula de gastos y tributos determina quién asume los costos derivados del mutuo con garantía hipotecaria, incluyendo gastos notariales, registrales, de tasación, inscripción, así como de tributos y servicios que graven el inmueble. Su finalidad es evitar controversias y asegurar que la garantía conserve su valor y eficacia. Resolución del contrato también. Siempre recuerden al artículo 1429 del Código Civil, resolución extrajudicial. No te pagan, resuelves el contrato y esa resolución, que la tramitas por vía notarial, hace que ese acto pierda sus efectos obligacionales y es como si ya no existiese el contrato. Solamente te quedará ahí demandar la devolución del capital y el resto de dinero que te han pactado, ¿no? Solución de controversias. eh, Solución de controversias, puedes pactar arbitraje o irte al Poder Judicial de frente, ¿ok? Así que estas son algunas referencias, amigos. Igual estas diapositivas ustedes las van a tener. Vamos a empezar a mandar el material a partir de mañana, ¿de acuerdo? Y hay preguntas. A ver, yo sé que hay un montón de preguntas. A ver, vamos a resolver todas las preguntas que ustedes tengan, ¿ok? ¿Esa entrega de dinero tiene que cumplir alguna formalidad o solo basta con la entrega de dinero y eso que consta en el contrato de mutuo? Ejemplo, el préstamo de dinero entre parejas. Siempre traten, amigos, de generar un registro sobre el desplazamiento del bien. ¿Cómo generas ese registro? Transferencia interbancaria, voucher. Eso es importante. Esa es prueba. Recuerden que eso, la prueba es la que habla en un proceso. En caso de una garantía, ¿cuál será la más viable aparte de la hipoteca? Acá les cuento algo, amigos. Yo conozco un par de personas que han hecho fortuna prestando plata y recibiendo prendas o garantías mobiliarias, como hoy se conoce. Pero hay que saber, porque por ejemplo, si tú tasas mal un televisor que te quieren dejar, que cuesta 1.000 soles, y tú lo tasaste en 2.000, vas a perder, pues. Ahí va a haber una pérdida, es obvio, ¿no? Entonces, la garantía mobiliaria funciona bien. Recuerden, amigos, hipoteca versus garantía mobiliaria. En la garantía mobiliaria tú te puedes quedar con el bien. En la hipoteca no te puedes quedar con el bien. En la hipoteca tú tienes que mandar al remate el bien. Pero garantía mobiliaria, o sea, bienes muebles, tú puedes quedarte con lo que te han dejado. Motocicletas, autos, vehículos, joyas, etcétera. Esa es la gran diferencia. En, en un proceso de ejecución entre naturales, el estado de cuenta de saldo deudor debe revestir alguna formalidad. Eh, no sé a qué te refieres, de repente puedes reformularlo. Entiendo que no. ¿El mutuo entre cónyuges se da de la misma forma para la unión de hecho? Sí. Sí, porque recuerden que cuando hay una convivencia de 2 años a más, continua, ya se te aplica el mismo régimen del matrimonio. ¿Ok? Cuando se celebra un contrato de mutuo, dice los intereses serán los que fija el BCR y cuando uno busca no aparece ello a fin de que no haya usura. Bueno, tienes que fijarte siempre en lo que dice el BCR, siempre. ¿Cuál es el procedimiento ante una queja de Indecopi de una anulación de un contrato que ha realizado la empresa pese a que ha tenido responsabilidad de un incumplimiento? Eh, ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento tienes que presentar tu queja ante Indecopi, obviamente tienes que estar en una relación de consumo y en esa relación de consumo tiene que haber este quebrantamiento de alguna de las reglas generales del consumidor, ¿no? ¿Se puede aplicar el artículo 1663 a una anticresis? A ver, déjame ver qué dice el 1666. Aquí lo tengo. 1663, perdón. 16, a ver, 16. 1663. El mutuatario debe ganar intereses al mutuante salvo pacto distinto. No, no, solamente aplica para el mutuo este artículo. Para anticresis no. ¿Qué se debe hacer si la parte infiel resuelve el contrato de mutuo aplicando el 1429? En ese sentido, ¿cómo debería cuestionar la resolución? ¿En qué tipo de proceso, demanda civil y qué vía procedimental? Conocimiento, siempre se ve resolución en conocimiento. Pero si te resuelven, tienes que verificar que te hayan resuelto bien. Es decir, la resolución siempre tiene que cumplir con el requisito de fondo y forma.
¿no? En caso el interés que estoy acordando pactar sea superior a los BCR para no caer en usura, ¿cómo podría redactar la cláusula a fin de poder cobrar todo el interés acordado? Como les dije, normalmente lo que hacen las personas que quieren cobrar un interés que les satisfaga es inflan el capital. Al inflar el capital, se infla el interés y ahí tienes el pago que por ese concepto que te deben, ¿no? ¿Cuánto de interés se paga en caso no se haya pactado en el contrato de mutuo? El máximo que fija el BCR. Sí. Si los intereses son muy altos, ¿habría lesión? No. Si los intereses sobrepasan el límite del BCR, lo que hay es usura. Los bancos pueden determinar los intereses de acuerdo a su criterio. Así es, como les da la gana. Hay personas que prestan dinero del 10 al 15% al mes. Usura. Eso es usura. Hay dos bancos que quieren ingresar al sistema financiero. Uno de ellos es inglés y solo como banca virtual. Sí, bueno, ojalá que entren, ¿no? Mientras más bancos, es mejor, ¿no? Los préstamos entre empresas vinculadas tienen que ser realizados a valor de mercado. Entenderíamos que el tope de la tasa de interés sería el 5%. Sí. La presunción del 1663 se refiere a intereses compensatorios. Así es. Si excede de los intereses base, podría ser inválido el mutuo. No el mutuo, sino que lo que se cobra de más cae en usura. Pero el contrato per se sí mantiene plenos efectos. ¿Cómo calculamos el interés mensual? Amigos, en la página del BCR hay una calculadora de intereses gratuita. Entren al BCR por internet, hay una calculadora de intereses gratuita ahí. Diferencias entre factoring y mutuo, no hay muchas diferencias, ¿no? La principal es que en el factoring lo que tú vendes es un recibo, es una factura. Y digamos, la factura es para que cobres por 10.000 y el que te compra la factura no te va a pagar 10.000, te paga un monto menor. Y luego esa persona ya tiene el derecho de cobro por los 10.000. A ver, si se tiene contrato de intereses superior al BCR, el contrato es inválido, no. Solamente hay usura y ese excedente ya no es exigible, pero el contrato permanece plenamente válido. ¿Es recomendable girar una letra de cambio adicional al contrato de mutuo y se debería consignar la cláusula de vinculación? Sí. Las letras de cambio, por ejemplo, son muy, muy útiles, ¿no? Te da posibilidad de ejecutar rápido, pues, de cobrar rápido. Los intereses moratorios pueden ser bajo, no, siempre el interés compensatorio y moratorio lo fija el tope el BCR. Solo puede ser por carta notarial de intimación, si se tiene correos electrónicos. Si tú envías una intimación por correo electrónico, para que tu intimación sea válida, te tienen que responder ese correo electrónico. Si tú envías el correo electrónico y nunca te responden, es como si esa comunicación no existiese nunca. Justamente por eso, carta notarial es infalible. Una letra de cambio, un pagaré puede ser para mayor seguridad. ¿Qué título o valor debería? Puede ser alguno de sus títulos o valores. ¿Pagaré se puede redactar un mutuo para dar mayor validez? Sí, sí. El falso mutuo, y si después se realiza un contrato de dación en pago, las partes en autonomía privada pueden hacer lo que quieran, ¿no? A lo que me refiero con el falso mutuo, amigos, es que se tergiversa la naturaleza del contrato y se le aplica la compraventa, las reglas de la compraventa. La acción pauliana procede contra ventas a título oneroso o el acreedor puede pedir que le entreguen directamente el precio de venta. No, hay un procedimiento ahí, ¿no? El martillero remata el bien, la plata va ahí y luego recién tienes que pasar a cobrar tu cheque. En compra-venta a plazos de un inmueble, ¿recomienda la hipoteca? Sí, siempre la hipoteca. Cuando no se hace hipoteca y hay un mutuo entre dos personas que en los hechos existe incumplimiento, ¿qué tipo de proceso judicial se debe accionar? Obligación de dar suma de dinero más una medida cautelar respecto del inmueble. Siempre con las medidas cautelares. Si no hay hipoteca, medida cautelar. Libros sobre resolución judicial a nivel judicial. Bueno, los códigos, Instituto Pacífico tiene un código que ha sacado muy bueno. Gaceta también tiene su código civil comentado.
Tienes el libro del profesor Rómulo Morales también, que es muy bueno. Aníbal Torres también ha escrito sobre este tema. Tiene un libro sobre contratos, me parece que en dos tomos. Em, Cuando es contrato de mutuo, se tiene que colocar el documento, el número de serie de cada billete, si quieres, pero no es necesario. ¿Se puede pactar que el acreedor venderá el inmueble hipotecado por su cuenta con consentimiento del deudor? No, no. O sea, hay gente que lo hace, pero no es legal, ¿no? El contrato con garantía hipotecaria tiene que ser legalizado en la notaría, no para que tenga validez, sino para que tenga fecha cierta. Así que se recomienda. Modelos de cada tema dictado, sí se los vamos a pasar, no se preocupe. ¿Cómo son los contratos de préstamo de dinero donde dejan en garantía joyas, autos, maquinarias, ¿no? Inversiones, de las cajas de inversiones? ¿Qué tipo de contratos son? Son mutuos con garantía mobiliaria. ¿Qué tipo de facultades debe tener o decir expresamente la persona? ¿Cuál es el monto tope por el que puede contratar esa persona en representación de la empresa? Siempre fíjense el monto tope. Javier, la tasa siempre es anual del BCR. ¿Se puede dar en garantía hipotecaria bienes no inscritos en registros? No, porque no tiene partida registral. ¿Dónde lo inscribirías? Cuando es contrato de mutuo, se tiene que colocar en el documento el número de serie de cada billete. Como digo, no es puedes hacerlo, pero digamos, no, si no lo haces, no pasa nada. El banco tiene facultad de decidir si el pago que hace la persona es para amortizar el capital o los intereses. Depende del contrato que tengas con el banco. Ahí tienes que revisar ese contrato. Los contratos de mutuo se pueden elevar a escritura pública o únicamente quedan formulas hológrafas legalizadas. Solamente es verificación de la firma, ¿no? Solamente es verificación de la firma. ¿Es preferible la letra de cambio por una ejecución? Sí, sí, una letra de cambio siempre ayuda bastante. A ver, ya quedan pocas preguntas. Sobre resolución, recuerden que hay distintos tipos de resolución. Una forma de resolver es el 1428, otra forma es el 1429, otra forma es el 1430. Va a depender qué tipo de resolución tú quieres actuar. ¿El mutuo con garantía hipotecaria también aplica para acciones y derechos? Sí. En caso de garantía, ¿cómo se asegura si fuera un bien inmueble, ya que una hipoteca se inscribe en registros públicos y en garantía lo podría vender la propiedad? Sí, pero recuerden que la hipoteca persigue al bien, pues. Nadie compraría un inmueble que tenga su hipoteca encima, porque tendría el riesgo evidente, claro, de que lo pueda rematar. ¿Qué pasa con el mutuo cuando hay usura? No pasa nada, porque son dos temas distintos. Uno es civil, el otro es penal. No se ha resuelto de manera correcta el contrato, lo ha resuelto de manera unilateral el 14, aplicando el 1429. ¿Qué tipo de demanda debería interponer? Bueno, deberías pedir como primera pretensión solicitar, primera pretensión principal, solicito que se declare la ineficacia y o invalidez de la resolución contractual porque le falta esto, ¿no? Es muy bajo lo que establece el BCR, mejor sería la penalidad, ahí hay un tope máximo. Pero la penalidad, recuerden amigos, que lo que hace es castigar el incumplimiento o la mora o el retraso. Eso es lo que hace la penalidad. La penalidad no tiene los efectos de un interés. ¿Cómo mejoro mi redacción en materia contractual? Lee libros de literatura. Nada de derecho. Lee literatura. Cuando uno lee literatura, el lenguaje que uno maneja se perfila, se pule. O sea, literatura de verdad, pues, ¿no? No estoy hablando de novelitas, pues, de baño, como dicen, ¿no? Literatura de verdad, literatura pesada, los clásicos, por ejemplo, ¿no? ¿Es correcto demandar por los intereses o devengar al momento del pago o ello se puede originar que se cuestione que la deuda está plenamente determinada? Puedes demandar los intereses, pero siempre señalar los cuales serán liquidados en la etapa de ejecución.
En mutuo es mejor poner aval o fiador. Cualquiera con tal que el aval o el fiador tenga plata. Cualquiera. Última pregunta. Si el deudor paga de más y en moneda diferente a lo establecido en el mutuo por error y el acreedor no quiere devolver, ¿qué puede hacer? Lo demandas por pago indebido. La demanda por pago indebido le va a hacer devolver esa plata y además el pago de una indemnización por daños y perjuicios. ¿Ok? Bien. Amigos, hemos llegado a la final, al final de este curso. Les agradecemos muchísimo. Nos quedamos un minuto más para dar unas indicaciones finales, pero no quiero yo dejar de agradecerles por la confianza. Se han inscrito muchas personas. A lo largo de todas las sesiones también se han ido conectando muchas personas. Nuestra primera sesión fue de 500 personas, el Zoom estaba lleno y las otras dos sesiones teníamos más de 350 personas conectadas. Esta sesión me parece que es la sesión que tiene menos conectados, pero nosotros entendemos perfectamente que hay también algunas cosas que hacer, ¿no? Así que estén atentos a nuestras redes.